Gracias, Señor. Te entregamos todo nuestro corazón para escuchar tu palabra. Queremos oír tu voz en esta noche. Yo sé que tienes una palabra, un rema, una palabra para este tiempo, para este momento de nuestras vidas. Te queremos exaltar por todo, absolutamente por todo, Jesús. Gracias, amado. Gracias, Jesús. Gracias por todo, Señor. Te adoramos. Continúa unos minutos más y decirle al Señor: Jesús, estoy acá cerca una vez más para escuchar tus palabras, escuchar tus enseñanzas. Y dispongo mi corazón, te abro el corazón, Señor. Espíritu Santo, hace tu obra en mí para que yo pueda aceptar tus palabras, para que pueda creerlas y que éstas me den vida, Señor. Tu vida, Señor. Vamos, iglesia, abrí tu boca y decís: Señor, estoy dispuesto. Abro el corazón, abro mi mente, Señor, para escucharte. Me dispongo a escuchar tus palabras, Señor. Señor, tú has servido una mesa, Señor, y nos has sentado en tu mesa, Señor, en esta noche. Una mesa con alimentos frescos, con alimentos nutritivos, Señor. Estoy dispuesta, Señor, a sentarme a tu mesa y a comer con vos, a comer de lo que me sirva, Señor, a compartir el tiempo con vos, Señor, a sentarme a escuchar a tus pies lo que tenés para decir, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Nuestros queridos y amados pastores están en la Convención Nacional Cumbre para Líderes y Pastores de la Iglesia Congregacional de todo el país. Así que en esta ocasión dejaron sus saludos y bueno, nos dejaron con nosotros, que somos un poco novatos, pero estamos aprendiendo, así que téngannos paciencia. Personalmente yo les pido que me tengan paciencia a mí porque es el segundo mensaje que predico y estoy un poco nerviosa. Pero estoy agradecida con el Señor porque realmente Él hoy sirvió una mesa y no siempre, cuando somos chiquitos, no siempre nos gustan todos los alimentos que nos ponen en la mesa. A veces miramos de reojo a los alimentos verdes, ¿no es cierto? Queremos el fideíto nomás, la salsita, ¿no? Pero hay que comer todo, hay que sentarse a la mesa y disfrutar lo que el Padre sirvió, porque todo lo que sirvió es por una razón. Y con esto quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias el pasaje de Mateo capítulo 12. Vamos, saquen sus celulares, porque Biblia veo pocas. Pero está bien, no lo juzgo, yo tampoco traigo mi Biblia a veces. Así que vamos a buscar el capítulo 12 de Mateo, versículo 22 al 37. Y dice así. ¿Estamos todos? ¿Tienen? Anda lento el celular. ¿Estamos? Ok. Entonces dice así. Yo voy a leer una versión un poquito más fácil de digerir. Dice: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios.
Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Pues estamos todos en la misma, básicamente, dijo. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien que es aún más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. Y acá está la clave, el mensaje central. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Que este es un pasaje polémico. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Quiero hacer énfasis en el versículo que les dije, que tomé como el pasaje central, que es el versículo 30, que dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. En ocasiones, a lo largo de la vida cristiana, uno da por sentado que por creer en Jesús y practicar las cosas que se supone que hacen a la vida cristiana, como, por ejemplo, venir al culto, asistir a las diferentes reuniones que propongan en la agenda, tal vez invitar a algún vecino, algún amigo a la iglesia, dar el diezmo sin falta, en el mejor de los casos servir en algún ministerio y leer un poco la Biblia. Ya está, ya estamos construyendo lo necesario para el reino de los cielos. Tenemos el lugarcito asegurado en el cielo, ¿no? ¿Cuántos escucharon esa expresión? Ese ya tiene el lugar asegurado en el cielo, por lo que hace, ¿no? Y con toda seguridad creemos que nos podemos denominar dignos seguidores de Jesucristo. Ya está, para nuestro propio criterio, ya estamos ya. Hay que seguimos así y ya, diría el misionero. Pero lo cierto es que a lo largo del ministerio de Jesús, él denunció y advirtió una y otra vez a aquellos que se creían demasiado seguros de su salvación y de su propia justicia por el simple hecho de ser descendientes de Abraham y por el simple hecho de ser parte del pueblo elegido, como les habían enseñado la tradición oral, digamos. Había mucha gente así que creía que, listo, ya el Señor había elegido al pueblo de Israel, ya está, somos los elegidos, somos los salvos, somos los que iluminamos al mundo. Y hasta el día de hoy hay muchos israelitas o muchos judíos que piensan de esa manera,
creen que ya tienen asegurado el cielo. Pero es un pensamiento muy peligroso, porque Jesús decía otra cosa. El discurso de Jesús era muy distinto. Y él, para identificar a los seguidores de aquellos que no lo eran, utilizó a lo largo de todo su ministerio un montón de figuras, un montón de analogías para demostrar que no todos son ovejas, algunos son cabritas, no todos eran trigo, algunos son cizaña, o no todos tenían frutos buenos, algunos tenían frutos malos, no todos eran una fuente de agua dulce, algunos eran de aguas amargas. Jesús todo el tiempo usó esas pequeñas metáforas y esta ocasión no es la excepción, digamos. Él dijo, están, por un lado, los que juntan contra mí, por el otro, los que esparcen. Juntar es fácil, si vemos las acepciones, las definiciones, juntar es unir unas cosas con otras, reunir, congregar, poner en el mismo lugar, acumular, acopiar o reunir en cantidad. Y desparramar, por el otro lado, es esparcir, extender por muchas partes lo que estaba todo juntito, disipar la hacienda, malbaratarla, malgastarla, es decir, echar a perder el trabajo que ya se hizo. Muy fuerte. Y en realidad la metáfora de juntar y de desparramar no tiene mucho secreto, no es tan difícil de comprenderla. Una vez más, es una ilustración muy simple para implicar que nuestra acción o inacción dentro del reino de los cielos tiene un impacto sí o sí. O sea, tu no elección, no elegir nada y permanecer pasivo también es una elección. O sea, acá no hay lugar para ser espectador. Si lo pondríamos en una imagen clarita, sería, imagínate a Jesús en un campo juntando el trigo en manojos, haciendo manojitos, cosechando el trigo, poniendo el hilito y atándolo. Y bueno, tenés por un lado los discípulos que miran lo que hace Jesús y copian la acción, hacen exactamente lo mismo y juntan el manojito. Y por otro lado tenés los malhechores, que no solamente se ponen a mirar y se burlan, no, van y patean los manojos y los desparraman por todos lados. Díganme si no es malvado eso. Realmente no hay lugar para la neutralidad. O sea, quieras o no, querido hermano, en tu corazón hay una decisión. Pero lo curioso de este pasaje, me parece a mí, más allá de esta elección, es claro, seguir a Jesús requiere tomar una postura, ¿no? Eso está claro. Ahora, lo que a mí me parece curioso o notorio de este pasaje es la audiencia, el tipo de corazón que recibe ese mensaje, ¿no es cierto? Y yo pude notar 3 tipos de oyentes en este pasaje. Por un lado tenemos la multitud, que son los espectadores del milagro, son los judíos que estaban siempre siguiendo a Jesús, observando lo que él hacía, pero son crédulos indecisos. Todavía como que no terminan de creer, no terminan de decidir si creen o no en el Mesías. Decían, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías que había de venir? Siendo que ya habían visto un montón de señales, habían visto cantidad de milagros, escucharon las enseñanzas de Jesús que no eran nada parecido a lo que venían escuchando hasta ese entonces, a excepción de Juan el Bautista. El resto, los fariseos enseñaban totalmente otra cosa. Y estos son esos alumnos, es como aquel alumno oyente que va a una carrera, va a un aula, se mete en el aula, pero no se matricula, o sea, no se inscribe nunca, solo va como oyente.
y quiere el mismo nivel de conocimiento, el mismo beneficio que tiene el estudiante, pero sin comprometerse con ese estudio verdadero, con esa carrera. Quiere tener la misma llave del conocimiento, pero sin rendir los exámenes, sin la presión, si va o no va, no pasa nada. Así es el alumno oyente. Está ahí escuchando las enseñanzas, es ese que alguna vez fue a, por ejemplo, una campaña de evangelismo, cuando vino Anacondia, por ejemplo, y va ahí como espectador a ver qué onda, si ve algún endemoniado en la carpa de liberación. Dígame si no les pasó a algunos de ustedes, o no escuchó decir, sí, yo quería ir a ver qué onda la carpa de liberación. O sea, anotaban para trabajar, pero solo por curioso nomás, porque querían ver qué onda dentro de la carpa. Y es ese que sabe que Jesús hace milagros, los ve. Fue a una campaña o incluso hasta recibió él un milagro personal, algún favor material, un alivio espiritual, tal vez él mismo recibió liberación, recibió una sanidad. Y asiste a la iglesia, asiste a los eventos, escuchando las enseñanzas, pero además busca algo más que a su parecer a él lo beneficie. Por ejemplo, como ver más señales, ver algún milagro, escuchar o recibir alguna palabra profética, o tener alguna experiencia espiritual para creer un poquito más. Es ese que viene los domingos al culto y pasa al altar cuando se hace el llamado, pero solo tipo, a ver qué onda, a ver si me entregan una palabra profética, a ver si siento algo en el cuerpo, alguna experiencia espiritual, a ver si algo me mueve, ¿no es cierto? Yo sé que todos en algún punto en nuestra inmadurez hemos pensado eso, porque primero somos curiosos. Cuando recién empezamos a conocer, somos curiosos, somos receptivos, somos como niños ahí, que juguete nuevo, digamos, y quiere ver cómo funciona, qué onda. Al principio todos pasamos por eso, pero yo estoy hablando de aquellos que sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo, y continúan en ese mismo nivel de inmadurez, de solamente ver, a ver qué onda, qué puede recibir, a ver si por fin me sanan de esta enfermedad que tengo, hace un montón que vengo a la iglesia y nunca recibo la sanidad. Esa es la mentalidad de este tipo de discípulo o de seguidor de Jesús. Y es gracioso porque intenta entender con su mente de qué se trata ser un cristiano. Con su mente, con sus fuerzas intenta comprender cómo se hace para comportarse como un cristiano. Es aquel que sigue a Cristo a su manera, sin comprometerse demasiado. Lo suficiente como para autojustificarse cuando la conciencia comienza a acusarlo. Dice, bueno, voy a tener que ir a la iglesia porque hace mucho que no voy, estoy faltando mucho. Tengo que ir para cumplir con el Señor. Y se engaña a sí mismo. Y dice que ya cumplió con el Señor, que bueno, en realidad no es una mala persona él. No es que necesite confesar algún gran pecado. Después de todo, a ver, le dedicamos tiempo al Señor para escucharlo, para pasar, para escuchar a ver qué hay de nuevo, para ver qué onda, qué está pasando en la iglesia. Entonces, es como que están conformes, su conciencia ya no los acusa tanto. Y para ellos también hay un mensaje de arrepentimiento y de renuncia para poder seguir de verdad a Jesús. Pero esa clase de discípulo o seguidor que no desea profundizar demasiado en el Señor, que nunca se termina de decidir, que nunca termina de decidir si cree o no en el Mesías, al final de cuentas, cuando se les comienza a hablar de confesar pecados, de renunciar, de perder por amor a Cristo,
del dolor que pueden llegar a vivenciar por seguir a Cristo, ahí es cuando empiezan hasta a ofenderse capaz. Se ofenden un poco, es como que, ay, ¿qué me está diciendo? Qué duro, no es tan así tampoco, la vida cristiana no es para tanto. A ver, estamos en un país libre, occidental, ¿quién me va a perseguir? ¿No? ¿Quién de ustedes pensó eso alguna vez? A mí me pasó, yo digo, ¿cómo nos van a perseguir si este es un país con libertad de expresión? Si este es un país, o sea, ¿quién me va a decir algo por ser cristiano? Cada uno respeta las creencias de los demás y listo. Entonces, hasta llegan a ofenderse cuando se habla de sufrir por causa de Cristo, de la persecución. Y son como esos discípulos que le dijeron a Jesús, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? En un momento hubo un planteo así, los discípulos, gente que lo seguía a Jesús, que escuchaba sus enseñanzas, le plantearon esto, Jesús, esto que nos estás diciendo no... ¿Quién puede aceptar esto que nos estás diciendo? No tiene mucho sentido. Y Jesús al final les dice, solo el Espíritu da vida eterna y los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y le decía, nadie puede venir a mí a menos que el Padre me los entregue. Y al final del pasaje dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Estos son los discípulos que terminan abandonando, porque nunca se deciden por completo. Como una nota de color, digamos, como al margen, encontré ayer en el capítulo 13 un episodio en donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Yo siempre me acuerdo que antes leía las parábolas en los evangelios y algunas eran como, no estoy entendiendo. O sea, no entiendo si me querés explicar el evangelio o si me lo querés enredar más, Jesús, porque no entiendo. Y los discípulos le pasaba lo mismo. ¿Por qué les explicás el evangelio con parábolas? Le decía. Y Jesús le responde, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, les entra por un oído y les sale por el otro, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso esas parábolas. O sea, Jesús en pocas palabras le decía, yo solamente capto la atención de la gente, les entrego el mensaje. Y el que quiere entender, el que realmente está interesado en entender la profundidad, en entender y en que le sea revelado el significado de la palabra, se va a venir, se va a sentar a mis pies y va a escuchar las enseñanzas. No solo el domingo en el culto, sino durante la semana, a mis pies. Eso es lo que dice Jesús. Por eso hay que ser como niños, curiosos, preguntones. Por otro lado, tenemos la camada de víboras, los principales receptores de este mensaje, que eran los fariseos, aún peores, porque el gran problema de los fariseos es que su incredulidad es crónica, y no solo es incredulidad, sino que va acompañada de maldad y perversión, o sea, el combo completo. Y era peor porque no es que era gente que, bueno, había tenido una educación popular acerca de Dios, del reino de los cielos, de la ley, o sea, no era una educación superficial, bueno, como de oídas, tengo una idea, una cultura, sino que era gente que realmente se había aprendido hasta de memoria. ¿Ustedes sabían eso que los judíos desde chiquitos empiezan a estudiar la Torá y los profetas y se aprenden las porciones de memoria, las profecías enteras de memoria? Eso hasta el día de hoy sigue siendo así. Los judíos ortodoxos siguen teniendo ese tipo de educación. Es más, he visto videos muy interesantes sobre que hay hombres en la comunidad de judíos ortodoxos que se dedican
a estudiar mientras su mujer es la que sale a trabajar y los mantiene. Porque para ellos el valor del estudio, de escudriñar las escrituras es tanto que supera la proveer a la familia, digamos. Obviamente eso en acuerdo con su esposa, ¿no? Pero fíjense que ese es el nivel de conocimiento que manejan, este tipo de oyentes. Es gente que estudió minuciosamente la Torá y los profetas, que estaban viendo las señales, que vivían en las sinagogas, que habían oído las palabras frescas que venían del Señor, pero se negaron rotundamente a creer en Cristo. No aceptaron la obra del Espíritu Santo y encima hablaron peste en contra de él. O sea, lo trataron de ser súbdito de Satanás a Jesús, a ese level. Y por eso Jesús les dijo que ese pecado no les sería perdonado. Porque una cosa es que no crean en las palabras de Jesús. Como que bueno, es aceptable porque cualquiera puede venir y decir, a ver chicos, muchachos, yo soy el ungido, o sea, escúchenme, créanme, yo soy el ungido. De hecho, eso sigue pasando, ¿no? Eso está profetizado. Hay muchos que pueden venir y decir. Entonces, una cosa es que no le creas las palabras a Jesús, pero otra cosa muy distinta es que veas las señales, que veas el poder del Señor en acción, que veas sanidades, milagros, liberaciones, y aún así trates de explicarlo diciendo que eso es del diablo. ¿Cuántos escucharon esa explicación como la más lógica de todas? No, eso tiene que ser del diablo, no puede ser. Los brujos también hacen eso. Yo fui al curandero y o sea, lo que hizo esa persona ahí con el aceitito, qué sé yo, eso también me lo hizo el curandero. Yo, o sea, no sé, para mí es raro, es raro. Bueno, esa clase de acusaciones dice Jesús que no será perdonada. Ojo, la clase de juicio que hacemos ante la obra, ante el poder, ante la demostración de poder del Señor por medio de sus siervos. Ojo, porque por nuestras palabras seremos condenados o seremos absueltos en el día del juicio. Pero ¿saben qué es lo peor de todo de esta clase de oyentes? Que a pesar de no creerle, de cuestionar, de rechazar las enseñanzas de Jesús, no se iban. O sea, ¿qué piedra en el zapato? O sea, ¿alguno de ustedes intentó caminar alguna vez con una piedra en el zapato que se les había metido por un agujerito? A mí me pasó en épocas de escasez. Cuando tenía agujeritos abajo, se me metían las piedritas y no, es horrible, no se puede caminar. Tenía que sí o sí parar, sacarme la zapatilla y esperar los tiempos buenos. No quedaba otra. Bueno, así eran los fariseos. Y seguir a Cristo muy, muy de cerca, pero sin creerlo, es en realidad perverso. Es un rasgo de psicopatía, diría yo. No solo que es un estorbo, sino que de verdad es perverso. Es de alguien malvado. O sea, no podés dedicar tu vida a seguir a tu enemigo y estudiarlo solo para perseguirlo nada más. Encima alguien que no te está haciendo daño. Jesús lo llamó camada de víboras. Fue brillante. En realidad no fue un término de Jesús, fue un término de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo acuñó y se ve que a Jesús le gustó mucho y lo perpetuó. Pero dijo, no, esto es brillante, esto tengo que ponerlo en mi discurso. ¿Y por qué es brillante? Porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué camada de víboras? O sea, qué pobre víboras. Pero me puse a investigar y encontré algo que me voló la cabeza. Dije, wow, un insulto con clases. ¿Por qué? Porque
Hoy por hoy, bueno, sabemos que las víboras se reproducen de manera ovovípara, o sea, ponen huevos y rompen el cascarón y nacen. Después está las víboras que paren, o sea, tienen como los mamíferos, aunque no sean mamíferos, pero tienen así las víboras pariendo como en saquitos. Y después hay víboras que tienen huevos y se rompen adentro de la madre y es un quilombo, bueno. Pero en esa época, alrededor del siglo I, todavía se creía que, y esto está escrito en una obra de un griego que se llama Heródoto y de otro griego que se llama Plinio el Viejo, que recogían la creencia de que las víboras primero se comían al macho después de copular y cuando parían las víboras, rasgaban el vientre de su madre y ésta se moría. Entonces, al final era como que esa cámara de víboras resultaba ser parricida y matricida, o sea, mataba a su propio papá y a su propia mamá. ¿Quién en su sano juicio mataría a su mamá solo para vivir? O sea, Jesús los estaba comparando con estas víboras para decirle, ustedes son malos, pero malos desde que nacieron. O sea, malos. Eran, ay no, el nivel del insulto era superior. Era decirle, ustedes son perversos, iguales a su padre el diablo, que fue homicida desde el principio. Eso le decía Jesús a los fariseos. Y la verdad que sí, porque si los comparamos con los fariseos de hoy, al igual que lo hacían en aquel tiempo, el fariseo de hoy es ese que va sin falta al culto el domingo, todos los domingos, cumple las reglas que se supone que tienen que seguir los hijos de Dios, a menos de la puerta para afuera, porque de la puerta para adentro no sabemos. En palabras de él, cuida su testimonio, ¿no es cierto? Ese es el lenguaje, ¿no? No se junta con gente que no sea evangélica porque él no se va a hacer amigo del mundo, se va a contaminar, ¿no es cierto? Da su diezmo sin falta, hace 23 años que doy el diezmo. Y se jacta de eso encima. El Señor me bendice porque yo doy mi diezmo todo lo... O sea, sí, pero no, digamos. Dice palabras lindas, conoce la Biblia, la cita continuamente para aparentar una sabiduría que no tiene. Ora lindo, es todo un experto en el lenguaje evangélico porque vive de victoria en victoria y de bendición en bendición. Bendecido y en victoria. Aunque en realidad tiene un carácter súper podrido, que nunca cambia, y a la noche no puede ni dormir de la preocupación que tiene, de la ansiedad que maneja. Pero, obvio, nadie se entera de eso. Nadie. Porque jamás de los jamases va a confesar ningún pecado o debilidad, porque según él, ya pasó por su proceso de cristiano, ya aprendió todo lo que tenía que aprender, y él ya sabe las cosas. No se deja enseñar porque él ya sabe. Él sabe. Y no contento con eso, porque de última vez su elección de vida, no, pero no contento con eso, comienza también a convertirse en el policía de la santidad de la congregación. Entonces anda mirando la vida de los hermanos, de los que siguen a Cristo, de los pastores, de los líderes, de todos. Y comienza a observarlos, a ver si ellos también cumplen las reglas, a ver si ellos también diezman como debería, a ver si ellos también se portan bien, dicen las palabras correctas, porque, ojo qué palabras usas en el altar. Entonces se convierte en el informante del pastor, o si el pastor no le da cabida, de la hermanita chusma de la iglesia. Y hace todo eso porque en realidad no puede concebir que alguien sea
menos infeliz que él, a fin de cuentas. Yo sé que es duro y pareciera que no hay de ese tipo de personas en esta congregación. Yo sé que por ahí muchos de ustedes pueden pensar eso, pero ¿quién es así acá? Por ahí estamos exagerando, ¿no? Todas las características. Pero traemos esa herencia. Muchos de nosotros traemos esa herencia y muchos de nosotros hemos venido también de otros lugares en donde personas así nos lastimaron, en donde personas así nos marcaron tanto que nos dejaron en el molde. Y por eso siento la necesidad de hablar de este tipo de audiencia para que los puedas identificar y que sepas, hermano, que si alguna vez una persona así te marcó, alguna persona así determinó algo en tu corazón porque creíste que de verdad eras indigno, que no estaba bien lo que estabas haciendo, el Señor te quiere decir que esas son personas malvadas desde que nacieron. Y yo no he descubierto todavía algún pasaje en los evangelios donde Jesús los llama al arrepentimiento. Es como que solamente Jesús dijo, ay de ustedes, o sea, no tienen remedio, digamos. Y quiero decirte que dejes que el Señor diga lo que Él piensa de vos y no que ese pensamiento o que ese legado que recibiste, porque muchos de nuestros padres fueron así, y lo digo con conocimiento de causa, no dejes que determine la decisión de tu corazón. No sigas perpetuando este ciclo, porque hay más. Hay realmente palabras de vida que nos transforman, palabras de vida que nos levantan. Como les decía, estos son los fariseos de los que Jesús dijo que ellos tienen la llave del conocimiento para entrar al reino de los cielos, pero ni ellos mismos entran ni dejan entrar a otros. Y el problema de esto es que andan demasiado cerca. A veces incluso están en nuestra propia familia y están demasiado cerca de Jesús y de sus discípulos, pero no para aprender de Él, para ser más manso y humilde y llevar el yugo del Señor, sino que para juzgar, para controlar. Esas son las palabras que los definen, control. Muchos de ustedes también fueron lastimados por pastores y líderes así. El Señor me hacía sentir eso, que muchos fueron lastimados por pastores o líderes que controlan a las personas, a ver qué están haciendo, si dan o no su diezmo. Yo conocí el testimonio de una persona que me contaba que su hermana asiste a una congregación junto con su familia, con su marido y sus hijos, y su marido tiene un negocio, un emprendimiento, donde no gana regularmente un sueldo fijo, no tiene siempre la misma ganancia todos los meses, va variando. Y una vez el pastor levanta el tubo del teléfono, los llama y le dice, fulanito, ¿qué pasó? ¿Por qué el mes pasado diezmaste tanto y ahora tanto? Pero pastor, usted sabe que nosotros tenemos un negocio, no siempre entran los mismos ingresos, a veces hay más trabajo y a veces menos. No, porque el Señor te bendice. Si el Señor te bendice, no puede bendecirte menos que la vez pasada, menos que el mes pasado. Yo cuando escuché eso dije, no puede existir gente así, pero sí los hay. Sí los hay. Y sé que hay muchos de ustedes que fueron lastimados por ese tipo de pastores que buscaron enseñorearse sobre la gente. Tienen hambre de esa honra, pero no desde el amor, sino desde una servilidad. O sea, servime, respetame, honrame, porque yo soy tu pastor, porque te debes a mí. Hay muchísimas personas que tienen cientos de testimonios
lamentablemente, de ese tipo. Y nunca estos pastores enseñan a orar, enseñan a ministrar a otros, enseñan a crecer en Cristo, no enseñan a ministrar, a menos que sea un pariente o alguien de su familia, un amigo cercano. No, nadie más puede brillar más que él en la congregación. Nadie más puede recibir esa honra, ese privilegio. Y mucho menos permite una manifestación del Espíritu Santo en su congregación. Porque en su criterio, digamos, los profetas ya no existen más. ¿Cuántos escucharon eso? No hay más profetas en este tiempo. Se terminó la profecía. Juan el Bautista fue el último profeta. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguno escuchó eso? Yo lo he escuchado bastante. Las temblequeras son del diablo. Me acuerdo que en la época de mi papá les decían a los pastores que buscaban la manifestación del Espíritu Santo, les decían los tumba. Porque oraban por las personas y se caían. Y condenaban eso. Lo condenaban y decían que un cristiano no puede tener demonios. Hasta hace muy poquito tiempo tengo una amiga que creía eso, que los cristianos no deberían tener demonios. Y tenía miedo de confesar que sentía que algo no andaba bien en su interior. Hasta que yo, en una conversación, le comenté que el Señor me había hecho libre de un demonio mientras oraba en el baño de mi casa. Así abrió los ojos cuando le conté eso. Quedó así como, sí, podemos tener demonios, puede pasar, digamos. Pero el Señor me hizo libre y le quería contar eso como testimonio. Y al final terminó resultando ser una confesión que le trajo a ella luz y dijo, yo también quiero ser libre. Y gracias a Dios pudo empezar un proceso en el Señor en donde recibió liberación y continúa haciéndolo. Después, por otro lado, tenemos la tercera parte de la audiencia, que son en realidad los sujetos tácitos de la historia, porque no están mencionados, no aparecen. Pero sí estaban ahí porque eran los que estaban registrando todo, que son los discípulos, los que recogen con Jesús. Aunque no son mencionados en el pasaje, ellos estaban ahí cerquita de Jesús aprendiendo todo de él, aprendiendo sus palabras, registrando todo, aprendiendo a trabajar en la construcción del reino de los cielos. Y son aquellos que en su corazón decidieron seguir a Jesús hasta el final, que dejaron todo por seguir a Jesús, sin reservas. Y permanecieron en él y escucharon sus enseñanzas, aunque no lo entendieran todo, porque los discípulos no entendían todo. Es más, hacían cada pregunta que voy a decir. Pero claro, nosotros hoy lo entendemos, nosotros hoy tenemos otra revelación. Pero los discípulos en ese tiempo también estaban igual de perdidos que el resto de los judíos. No lo entendían todo, pero se sentaban y escuchaban al maestro. Le pedían explicación, le pedían revelación. Y aunque se sintieran y se supieran indignos, y aunque se equivocaran muchas veces, y aunque a veces se tornara difícil e incluso peligroso, los seguían a Jesús. Estos son los que verdaderamente amaron al Señor y que luego se convirtieron en los apóstoles y los pioneros de la iglesia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo estamos recogiendo y cuándo desparramando? Porque no deja de ser una metáfora, es un concepto. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué clase de seguidor de Jesús soy en verdad? En realidad, seguir a Jesús y convertirse en uno de sus verdaderos discípulos es más sencillo de lo que parece. Y sencillo no es sinónimo de fácil, es sinónimo de simple, básico, elemental, mi querido Watson. Es fácil de captar. Las frases, las claves siempre fueron
y siguen siendo hasta el día de hoy solamente creer y permanecer. No hay otra. Creer en Cristo y permanecer en Él. Jesús mismo dijo a los judíos que habían creído en Él, dice Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos encanta citar la mitad del versículo siempre. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso, todo el mundo lo cita, hasta la cultura popular. Pero Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Esa es la clave. Permanecer en Jesús nos permite conocerlo cada vez más íntimamente. Conocer su lenguaje, su forma de pensar, su forma de hablar, de comunicar las cosas, su forma de actuar, por qué hace lo que hace, por qué en los tiempos que hace. Y las palabras de a poco comienzan a cobrar sentido, comenzamos a comprender qué le angustia a Jesús, qué lo emociona, qué le hace llorar, qué le da gracia, porque es una persona, es un maestro, no solamente alguien que puede darnos y beneficiarnos solamente a nosotros, sino una persona con la cual relacionarse. Y sus palabras comienzan a cobrar sentido para nuestras vidas. Y esa palabra, como una semillita en nuestro interior, comienza a germinar de a poquito, a crecer de a poquito, y da su fruto a su tiempo. O comienza primero como un agua que el Señor te da de beber para que no tengas sed, pero después ese agua se convierte en un pequeño manantial que va creciendo, se convierte en ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Entonces podemos ver que es de adentro hacia afuera, pero no al revés. Ser un discípulo de Jesús es un estilo de vida que conlleva todo nuestro tiempo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Como dice el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero vaya que vale la pena dejarlo todo por Jesús, poner toda nuestra fuerza, todo nuestro intelecto, todo nuestro corazón y todo nuestro amor en seguir a Jesús. Y vale tanto la pena cuando comenzamos a dar frutos, cuando comenzamos a ver esos frutos, que al principio parecen estar tan lejanos, porque muchas veces nuestro carácter no refleja esa vida de Cristo. Díganme si no les pasa que ustedes están en la intimidad de sus hogares y de repente tienen pensamientos o reacciones del carácter que dicen, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué reacciono así? Si yo soy cristiano, si yo sigo a Cristo. Parece lejano cuando recién comienza la vida de Cristo a germinar, a crecer, pero tenemos que entender eso, es un proceso. Va de a poco, va creciendo, copando más y más el espacio hasta que se hace un árbol grande y empieza a dar frutos. ¿Se entiende? Y Jesús decía que Él hacía todo lo que veía hacer al Padre. Hablaba todo lo que oía hablar al Padre porque estaba unido al Padre y Él y el Padre eran uno. De esta misma forma Jesús dijo que permanezcamos en Él y sus palabras en nosotros y obedezcamos a su mandamiento y que seamos uno con Él mediante el Espíritu. Eso lo dijo en Juan 14, que son los pasajes 14 y 15, los pasajes donde Jesús les habla a los discípulos, a los que realmente se quedaron con Él hasta el final, y les da sus palabras de amor y de ternura más hermosas que hay, sus promesas de estar con ellos hasta el fin del mundo. Pero les dijo esto, permanezcan en mí
Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Podemos reconocer que somos verdaderos discípulos y que estamos recogiendo con Él si lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Esa es la forma en la que ustedes pueden hacer un autoexamen y decir, ¿realmente estoy recogiendo con Jesús? ¿O soy de los que van y patean lo que Él ya hizo y los desparrama por todos lados? Porque acuérdense que no se puede ser solamente un observador. O estás de un lado o estás del otro. Entonces, este es un buen autoexamen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive en él la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, y los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahora, esto puede parecer muy exigente por parte del Señor si lo miramos con los ojos de un crédulo indeciso. Porque un crédulo indeciso termina diciendo, ¿quién puede aceptar estas palabras? Señor, yo no puedo, no califico. No te puedo seguir. Realmente no doy la talla para obedecer tus mandamientos. Para mí, perdonar es mi debilidad. No puedo perdonar a la persona que me hizo esto. Para mí, amar a la persona que me hace daño no me entra. Entonces, un crédulo indeciso dicen, ¿quién puede receptar esas palabras? Mejor abandono. O con los ojos de un fariseo diríamos, yo conozco a Dios. No, sí, yo hablo con Él. Siempre hablo con Él. Pero en nuestro interior sabemos que eso es mentira. Que en realidad no escuchamos la voz de Dios, porque nunca le hablamos, nunca nos acercamos a Él. Simplemente nos inventamos en nuestra mente esa idea de que nosotros ya alcanzamos el estándar y sí, hablamos con Dios, sí, porque ya está, soy perfecto. Pero al fin del día uno sabe que eso no es verdad. O no sé si los fariseos realmente admiten o no, me encantaría entrar en la mente de un fariseo y entender, pero creo profundamente que muchos de nosotros durante años hemos sido torturados mucho en nuestras mentes por este tipo de pensamientos. Torturados por el acusador de nuestras almas, pensando que nunca vamos a alcanzar ese estándar de obediencia o autoengañándonos para no admitir que realmente somos muy infelices, que estamos profundamente frustrados, insatisfechos con la vida, que no vivimos esa vida en plenitud de la que habla Cristo. No lo queremos admitir porque vivimos bendecidos y en victoria. Díganme si no les pasa eso. Si no les da gana de mostrar otra cara cuando ven que su vecino los está viendo en un día malo. Rápido cambian la cara y no, hola vecino, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Capaz que vos te estás muriendo de la depresión adentro de tu casa, pero no podés decirlo, no podés admitirlo porque se supone que vos siendo cristiano vivís bendecido y en victoria. ¿Cuántos de ustedes se sintieron oprimidos por esta clase de pensamientos tanto tiempo? Muchos aquí hoy continúan luchando con estos pensamientos de depresión, de tristeza, de insatisfacción, con el pecado que los asedia
y es porque tienen miedo de confesar, miedo de qué puede llegar a pasar si se muestran vulnerables. Y Juan explicó, dijo que el que tiene miedo en realidad es porque no ha sido perfeccionado en el amor, no ha entendido del todo de qué se trata el amor de Dios. Dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y podemos recordar, hermanos queridos, que entre los discípulos de Jesús había hombres de carne y hueso. ¿Querés pasar, Gonza? Que estaban llenos de heridas, que estaban llenos de prejuicios. ¿Se acuerdan de Nazaret? Puede salir algo bueno. Era prejuicioso Bartolomé. Había también trabajadores comunes sin habilidades muy especiales, o sea, simples pescadores. Había un cobrador de impuestos, más rechazado que un cobrador de impuestos en esa época, imposible. El rey de los rechazados, porque era una escoria para los judíos, porque trabajaba para el Imperio Romano. Había un nacionalista radical, Simón el Celote, que era casi un terrorista, un sicario en pos de la bandera judía. Había un par de jóvenes inexpertos. Eran jovencitos que aún vivían con su padre, que trabajaban junto con él y no tenían mucha idea de la vida, no tenían mucha experiencia más que en pescar. Jóvenes, pibitos. Habían también varias mujeres que en esa época no tenían demasiado valor. Eran concebidas como propiedad de los esposos e incluso no sabían ni leer ni escribir en la mayoría de los casos. Y eso fue los que Jesús eligió. Todos ellos estaban oprimidos por el perverso y demoníaco Imperio Romano, que en esa época imponía su cultura, imponía sus impuestos, ahogados estaban. Muchos de ellos estaban endeudados probablemente, porque era demasiada la opresión que Roma ejercía sobre los judíos. Y además de eso también estaban oprimidos por el sistema religioso que los controlaba hasta los pequeños pasos que daban, la respiración. A ver cuántas veces respiraste por día. Así vivían los judíos en esa época. ¿Cuánto mejor que todos nosotros se podían sentir ellos? ¿No les suena algo parecido, algo familiar? Muchos de ustedes trabajan de sol a sol porque no llegan a fin de mes, porque no llegan a pagar todas las cuentas. Muchos se sienten inexpertos, dicen, yo soy joven, yo no sé mucho de la vida, y aparte tengo toda una vida por delante, tengo que estudiar, tengo mucho para hacer, tengo mucho para aprender todavía. Realmente no sé si me animaría a pararme a orar por alguien o venir acá a dar una palabra. Soy muy chico todavía, muy chico. O algunas dirían, no, yo estoy bien en mi casa, dedicándome a mi marido, a mis hijos, no tengo estudios, no hay mucho que pueda hacer o decir. Gracias a Dios, el
fue quebrantando muchos de esos pensamientos, y tenemos mujeres fuertes y valientes que hoy están tomando lugares como nuestra querida Nelly. Pero sé que no es la regla general. Sé que hace falta mucho todavía, hace falta mucha libertad de la opresión, de las cadenas. Hay mucha gente que piensa que no es digno de ser un discípulo del Señor, que pecó demasiado en la vida, o que en realidad lo que más importa es pelear por una bandera política, y esa es la forma de servir a Dios y a la patria, que eso importa. Esa es la forma de llevar adelante el Evangelio del Señor. Hay mucha clase de pensamientos, de indignidad, de que no califico, no tengo, digamos, el estándar de alguien que entregaría su vida al Señor para trabajar en el reino de los cielos, para predicar, para orar por otros, para ser un ministro. La mayoría de nosotros piensa eso. Pero quiero decirles una cosa: Jesús eligió esa clase de gente para plantar su iglesia, para que se conviertan en sus apóstoles. Esos fueron los primeros que el Señor envió para liberar, para sanar, para predicar las buenas nuevas, que son simples. No es tan difícil, no es tanto trabajo ir y decirle a una persona: cree en el Señor Jesús, permanece en Él y serás salvo. Es simple el Evangelio. Y el Señor hoy te quiere invitar. Te invito a que te pongas de pie, pero que en tu corazón decidas creer en el Señor en primer lugar. Cuando entendemos que no son nuestros propios esfuerzos ni habilidades los que nos hacen aptos para el reino de los cielos, sino que es el mismo Espíritu de la verdad viviendo dentro tuyo, se pudre el yugo de la esclavitud. La unción del Espíritu Santo hace que se pudra el yugo de la religión y que puedas tomar el yugo de Jesús, que es ligero, que es para los mansos, para los humildes. Simplemente eso, déjate llevar, déjate enseñar, déjate tratar, deja que el Señor, aunque ya lo sabe todo, que pueda escucharlo de tu boca: Señor, tengo este pecado, tengo este carácter, pero no lo quiero más, Señor, así. Yo quiero tu carácter, el fruto de tu espíritu. Y sé que va a llevar un tiempo, sé que va a llevar su tiempo. Pero también sé que fuiste vos el que me elegiste a mí y no yo a vos. Empezá a orar y a decirle al Señor: Señor, sé que me elegiste vos a mí y no yo a vos. Si yo te amo es porque vos me amaste primero, Jesús. Porque vos me amaste primero, papá, y pusiste tus ojos sobre mí. Dijiste: este quiero para mi reino. Vení vos. Y Jesús, hoy me siento indigno, Señor. No entiendo por qué me amas, Señor. ¿Por qué me amas? No lo entiendo, Jesús. ¿Por qué me amas, Señor? No lo entiendo, pero no me voy a quedar ahí en esa pregunta, sino que te voy a decir: gracias, Señor, por amarme.
Gracias, Señor, por elegirme. Gracias por escogerme. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo a habitar en mi corazón. Porque me vas transformando y por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, es que voy siendo cambiada, es que mi carácter va siendo cambiado, va siendo transformado, Señor. Es por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, que me enseña todas las cosas, que me muestra la verdad, que me explica, Señor, que puedo ser libre. Gracias porque me haces libre por tu Espíritu Santo y no por la cantidad de horas que puedo orar o leer la Biblia, Señor. Gracias porque no requiere de mi esfuerzo, Señor, sino de mi permanencia. Señor, a tus pies me quiero quedar. Te pido, papá, que nos perfecciones en tu amor, que quites fuera el temor a ser castigados, Señor. En el nombre de Jesús, que sean echados todos los espíritus de temor, Señor, que sean atados los espíritus de temor, de opresión, Señor, que durante tanto tiempo nos engañaron, nos mintieron, diciéndonos que no somos aptos, que no somos dignos, que no seremos salvos, Señor, que nos hicieron dudar tantas veces, Señor, de tu amor hacia nosotros, cuando tu amor es lo más puro, lo más perfecto y lo más completo que hay, Señor. Y no hay nada que tengamos que hacer para completarlo, Señor. Gracias. Hace nuestro corazón sensible y delicado como el de un niño que no sabe mentir, que no sabe aparentar y que solo quiere aprender y que hace preguntas para saber cómo funcionan las cosas. Vuélvenos como niños, papá, para recibir tus palabras con más facilidad que nunca antes, Señor. Señor, que tu reino sea establecido como lo diseñaste desde un principio con tus hijos, Señor, a través de tus hijos, Señor. Hoy nos sentamos a tu mesa, Señor. Nos sentamos a tu mesa a escuchar, a permanecer, Señor, a tus pies. Papá, nos sentamos a comer de tu mesa. Nos sentamos a tu mesa a comer. Te invito
nos abraza. Tu Nos has mostrado amor tu amor, nunca Señor. falla, Nos has siempre mostrado me tu amor, Señor, mediante abrazas Jesús. y solo nos queda aceptar, Señor. amas. Aceptar que somos amados, Tu amor elegidos, nunca Señor. falla, Que somos siempre perdonados. me abraza. que somos transformados por tu acción, por tu Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas, no por lo mucho que podamos esforzarnos, Señor. Tú ya nos has extendido tu gracia, Señor, y tu misericordia. Revélanos, Señor, tu verdad, para que seamos libres. Señor, oro por esta congregación y por todos mis hermanos, Señor, y por mí. Oro por esta iglesia, Señor, para que tú nos reveles día a día tu gran amor, Señor. Que nos reveles, Señor, día a día, Señor, la vida de Cristo en nosotros, que nos va transformando verdaderamente de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Y no solo para afuera, Señor, para que otros nos vean bien, Señor. Oro para que realmente podamos conocerte, Señor, amarte, Señor, como es digno de vos, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, y por mí, para que continúes, Señor, llamándonos a tus pies, Señor, todos los días. Atráenos a ti, Señor, atráenos a tus pies, a escuchar tus enseñanzas, a orar, a leer la Biblia, Señor, a leer tus palabras de vida eterna, porque ¿a dónde más podemos ir, Señor? Solo tú tienes esas palabras. Solo tú, Señor, eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Jesús, por favor, mueve nuestro corazón en este tiempo, para que podamos, Señor, comprender que tu amor está por encima de todo. Que tu amor, Señor, es quien nos elige, Señor, quien nos transforma. Y no nosotros, Señor. Haznos comprender que te amamos porque vos nos amaste primero, Señor. Haznos comprender tu verdad. Haznos comprender, Señor, tu ternura. Haznos comprender, Señor, que sos el buen pastor que da su vida por sus ovejas y no que se enseñorea de ellas, Señor. Que no pide, Señor, respeto, honra y obediencia porque quieres tenernos como esclavos, sino porque somos tus amigos, Señor. Porque somos tus hijos y podés contar con nosotros, Señor. Simplemente porque te amamos, Señor. Y no porque vamos a recibir algún beneficio, Señor. Haznos comprender la verdad, Señor, del Evangelio simple. Amado Jesús, haz tu obra en nosotros, Señor, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, Señor. Que realmente podamos comprender que lo que nos contamina no es lo que comemos, sino lo que sale de nuestra boca, Señor. Todas esas cosas que decía, Señor, a los discípulos, haznos comprender, Señor. Explícanos, Señor, las parábolas, explícanos, Señor, el Evangelio, Señor, a tus pies. Llámanos, Señor, a tus pies para que estemos continuamente atraídos a ti y podamos convertirnos en esos verdaderos discípulos, Señor, que construirán tu reino, Señor. Te amamos, Jesús. ¿Te animás a decirle, te amo, Jesús? Te amo. Decirle una y otra vez, te amo, Jesús. Te amo. Jesús, yo te amo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mi vida es tuya. Mi vida te pertenece, Señor. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, qué querés hacer conmigo, pero soy tuyo, Señor. No sé por qué me amás, por qué me elegiste, pero yo también te amo, Jesús. Y no quiero abandonar, no quiero renunciar.
Yo te amo, Jesús. Vamos, abrí tu boca, iglesia, y decirle: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos, Jesús. Padre, te amamos. Te amamos, papito amado. Te amamos, Jesús. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas y tu amor nunca falla, siempre me abrazas y tu amor nunca falla, siempre me abrazas y tu amor nunca falla, siempre me abraza. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Te animo a que te vuelvas como un niño. De verdad, hacele preguntas a Jesús. Preguntale las cosas que no entendés. Preguntale por qué te miró a vos, por qué te eligió. Y aunque no entiendas y aunque no te dé la respuesta, espera, porque algún día lo vas a entender. Algún día, cuando empieces a dar frutos, vas a decir: por esto. Así que, hermano, te bendigo en el Señor, y están quedando todos libres. Pueden ir a sus casas, pueden saludarse, darse un abrazo, ponerse al día. Y nos vemos el próximo domingo.